Seguimos entonces. Bueno, comenzamos. ¿Qué vimos la clase pasada? Porque la clase pasada hicimos práctica. La pasada anterior. ¿Qué vimos? ¿Quién se acuerda? ¿De qué estuvimos hablando? Historias de usuario. Historias de usuario. ¿Qué dijimos de las historias de usuario? Fomentar conversación, simples. ¿Cómo? Fomentar conversación, simples. Uh-huh. Mm, Los sí. bad smells, ¿no fue esa clase, profe? También hablamos de los bad smell. O sea que de las características en general que debían tener para hacer buenas historias. De las características en general que debían tener para ser consideradas como buenas historias de usuario. Bien, una historia de usuario es la unidad mínima que da valor al negocio. Bien, entonces, habíamos hablado entonces que la historia de usuario lo que refleja es una necesidad del cliente, es la funcionalidad mínima, como decía acá el compañero Emiliano, que da valor al negocio. Habíamos hablado también del valor. ¿Qué era el valor? Lo que le permitía al usuario barra cliente solucionar un problema. Exacto, el valor era algo que es muy subjetivo, depende mucho del negocio y del cliente. A lo mejor lo que es valor para un cliente no es valor para el otro cliente, ¿sí? Decíamos, bueno, que teníamos un conjunto de tips para definir, bueno, que las historias de usuario estaban compuestas por las 3C que decíamos, ¿no? La CART, la conversación y los criterios de validación, ¿sí? Decíamos que había, bueno, un conjunto de bad smells y un conjunto de tips para definir buenas historias de usuario, y habíamos hablado por último del método INVEST. ¿Para qué servía el método INVEST? Para Ver definir buenas historias de para usuario. ver si Para ver si la historia está bien hecha, la historia de usuario. Para ver si la historia de usuario está bien hecha, ¿sí? Para ver si la historia de usuario está bien hecha. ¿Y ese bien hecha qué significa? que cumpla con los requisitos que indica, digamos, Deben ser el nombre independientes. Tiene calidad. independiente. Acá, como dice María Luján, que tiene calidad, que sean independientes, pequeñas, negociables, ¿qué más? Testeables, Tienen que ser Testeables, que tengan valorables, valuables, estimables, Estimable. que sean independientes. estimables. Bien, pequeñas, testeables. bien, bien, bien. Vamos bien entonces. Y después hicimos una práctica. ¿Qué les pareció la práctica? Útil. ¿Les pareció adecuado el caso? Esto ya, pequeña retro. ¿Les pareció adecuado el caso? ¿Tienen algún otro caso que se les ocurra que nos pueda servir para el año que viene o para incluso ahora reforzar Un marketplace podría ser también. un marketplace? Sí, estaría interesante ese marketplace, estaría interesante. Digo, como para ir actualizando, ir cambiando los casos, ¿no? Bien, entonces hicimos la práctica, definimos el conjunto de historias de usuario. Para cada una de las historias de usuario definimos tareas. ¿Qué era lo importante de las tareas que estuvimos discutiendo también en la clase pasada? No definir el cómo. No definir el cómo, centrarme en el qué. Incluso en las tareas, centrarme en el qué. No irme a pensar en el cómo. El cómo ya lo voy a discutir cuando empiece a trabajar en el sprint, ¿sí? Y muy importante, y quiero que se les grabe con, no sé, como si fuera un tatuaje, siempre tengo que incluir el testing como una de las tareas asociadas a cada una de las historias de usuario. ¿Ok? Eso, no se olviden y sean conscientes de eso, porque el problema es que si dejo el testing fuera de las historias de usuario, lo pongo como una columna, corro el riesgo de caer ¿en qué? En el problema de los hilos. En el problema de los hilos o de volver a cascada, como dice Clarice. Exactamente. Muy bien, perfecto. Parecería como que algo les quedó. Qué bueno. Bueno, vamos a seguir hoy entonces con los mapas de historias de usuario. ¿Qué es esto de mapas de historia de usuario? ¿Leyeron algo? No le voy a mentir, profe. No me mienta.
Yo leí para el lunes, lo La- olvidé todo. Para el martes, perdón. Leíste para La el lunes, historia de pero te Gaby, olvidaste. que La básicamente era Ah, hacer lo de un- Gary, sí. La de Sí, Gary. básicamente era hacer como mapear la historia a la historia en sí de principio a fin, de qué haría un usuario, cómo usarían los diferentes usuarios también nuestra aplicación. Y de ahí se puede Exacto. definir qué es importante, qué no, qué tareas Contar y documentar, incluye, digamos. y Porque es así. más importante. Y Muy bien. definir ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? José, José. Grupo Génesis. 5 puntos para el grupo Génesis porque lo explicó espectacular. Se ve que lo leyó, aunque Vamos. haya sido para el viernes, para el lunes, pero se acuerda. Muy bien. Básicamente lo que propone, háganme acordar porque no me voy a poner ahora, porque si no ya me pierdo la clase. Básicamente lo que propone, no me voy a acordar el nombre del autor, Patton, perdón. Básicamente lo que propone es una manera de organizar el backlog. Él lo que dice es que muchas veces cuando tenemos muchas historias de usuario, perdemos la visión de lo que realmente es importante por centrarnos en cosas en las cuales consideramos o el usuario considera que es importante. Y nos perdemos algunas historias que son de menos valor, que son menos prioritarias, pero que son importantes para justamente la historia que realmente aporta valor. Entonces, lo que dice es que cuando tenemos un sistema, lo mejor que nos puede pasar, y de hecho usa una frase como muy obvia, ¿no? Que dice la mejor manera de contar historias de usuario es contándolas, ¿no? La mejor manera de entender las historias de usuario es contándolas. Entonces él propone una técnica que se llama mapas de historia de usuario, que lo que me permite es organizar. Importante, el mapa de historias de usuario es una forma de organización del Product Backlog o del conjunto de las historias de usuario. ¿Sí? ¿Para qué me sirve el mapa de historias de usuario? Para entender cuál va a ser el funcionamiento completo de lo que estoy por construir, para entender como de principio a fin. Y uso esta técnica, básicamente esta técnica se basa en empezar a contar cuál va a ser el recorrido, como dice Martín acá, cuál va a ser el recorrido que van a tener los diferentes roles de usuarios con la aplicación que estamos desarrollando. Esto nos va a ir permitiendo descubrir nuevas historias de usuario y descubrir la relación entre cada una de esas historias de usuario. ¿Sí? Entonces, que nos quede todo claro, el mapa de historias de usuario es una herramienta que me permite organizar un backlog, ¿sí? O un conjunto de necesidades, o un conjunto de historias clínicas, o un conjunto de historias de usuario, ¿sí? En comenzar a contar lo que espero o cómo espero que sea el comportamiento del programa, lo que me va a permitir, o una de las cosas que me va a permitir es ir compartiendo ese conocimiento que tengo desde mi posición de Product Owner, o desde mi posición de usuario, desde mi posición de desarrollador, cuál es el conocimiento que yo tengo de cómo debería ser el sistema, ¿sí? Y además me va a permitir despedazando o dividiendo historias de usuario complejas en historias de usuario más pequeñas. ¿Por qué? Porque al final, si yo tengo que contar cómo va a funcionar algo, ¿sí? Me va a ayudar a que todos entendamos el producto y a que todos veamos cuál es la mejor manera de ir hilando cada una de esas necesidades para obtener el funcionamiento completo del sistema. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Sí, profe, por ahí creo que por alguna parte es un poco lo que había dicho nomás, que podía contar nuestras historias para construir un entendimiento compartido. Exacto. Y juntos, digamos, poder llegar a mejores soluciones teniendo en cuenta, a partir del conocimiento compartido, entenderlo y generar mejores soluciones.
Exacto, bien, bien, bien. Está muy bueno el aporte porque el generar mejores soluciones se me había pasado. Pero sí, ese es el objetivo, ¿no? A partir de que todos tengamos claro qué es lo que queremos o qué es lo que esperamos del sistema, poder obtener o poder proponer las mejores soluciones para poder alcanzar ese que esperamos del sistema. ¿En qué consiste el mapa de historias de usuario? Básicamente es, bueno, si lo hacemos de manera física, es un lugar en el cual podamos empezar a escribir las historias de usuario en pequeños post-it, siguiendo las recomendaciones de los distintos autores, ¿sí? Los post-it, y organizar una línea en el tiempo, una línea de tiempo, donde debajo de la línea podamos ir poniendo las historias de usuario, arriba podamos ir poniendo las epopeyas o las épicas, como la querramos llamar, que de hecho, si se fijan, Patton las llama actividades de usuario, ¿sí? Porque hace todo ahí una teoría, no sé si lo leyeron, pero bueno, hace toda una historia de por qué él dice que no son ni épicas ni epopeyas, sino que en realidad son actividades del usuario, cosas que el usuario va a hacer, ¿no? Y luego más arriba podemos ubicar los temas, ¿sí? ¿Cuándo se recomienda, o en teoría, cuándo se recomienda utilizar un mapa de historia de usuario? Cuando tengo sistemas o desarrollos o aplicaciones o productos que tienen muchas historias de usuario, que van a ser muy largos o que van a ser muy complejos, ¿sí? Entonces esto me ayuda a entender bien lo que voy a ir haciendo y me permite organizar y me permite priorizar entendiendo la necesidad del usuario, ¿sí? Y sobre todo, esta herramienta me ayuda a ese principio que decíamos en el Invest, que era lo de la negociación. Me ayuda a discutir con el usuario, ¿sí? Me ayuda y a través de esa discusión entender y ubicar la historia de usuario en el mejor lugar o en el lugar que más adecuado entendemos todos, ¿sí? Con el objetivo, como decía hoy Enzo, de encontrar la mejor solución para el problema que estamos planteando. Bien. Como ya leyeron esto, como en teoría la mayoría, 4 leyeron el tema, esos 4 que leyeron, si quieren ir haciendo aportes, bienvenido sea, ¿sí? Me piden y van haciendo aportes, Profe, ¿ok? ¿puedo hacer Así no un se hace. aportecito ahí? Sí, sí. Que Sí, en por una favor. parte del libro comentaba que también le sirve al usuario para poder ubicarse él mismo dentro del recorrido que hacen las personas, no el usuario, el cliente, digamos. Muy bien. El recorrido que hacen las personas. Entonces él va marcando con la mano, cuando nombra una función ya marca la tarjeta esa, sin necesidad, y nos sirve para entendernos entre nosotros y que él se ubique dentro de la historia. Muy bien, muy buen aporte, gracias. Sigo entonces. Como les decía, me interrumpen cuando consideran que tienen que aportar algo, ¿sí? Bien, entonces, como hoy les decía, uno de los objetivos es justamente intentar evitar olvidarnos de alguna cosa que en realidad no es prioritaria para el usuario, pero que sí hace que sea importante para el desarrollo del sistema. El típico ejemplo, que ya no lo pueden utilizar en el parcial, es, por ejemplo, estamos haciendo un sistema un sistema de ventas, un sistema de ventas web, y el usuario nos dice, o el product owner nos dice que él quiere poder registrar las ventas. Entonces nosotros comenzamos con esa, empezamos a registrar las ventas, pero resulta que, y mandamos esa ya, la desarrollamos en el primer sprint porque tenía una prioridad de 1, la mandamos al primer sprint, la desarrollamos, pero cuando empezamos a desarrollar nos damos cuenta que ¿qué necesitamos? Necesitamos el alta de los productos, necesitamos la actualización del stock, necesitamos el acta del cliente, necesitamos la forma de pago, necesitamos. ¿Se entiende? Entonces, este sistema de mapas de historias de usuario nos permite identificar todas estas historias de usuario antes de decidir que esta es la más prioritaria. ¿Sí? Es como nos ayuda a identificar. Estoy grabando, ¿no? Sí. ¿Estoy grabando? Sí.
sí. Nos ayuda es que hay varios compañeros que tienen problema de luz y esas cosas, entonces nos ayudan a identificar, entonces, las dependencias, ¿sí? Esas dependencias que van a hacer que una funcionalidad no tenga sentido si no están las otras funcionalidades previas implementadas. Bien. ¿Cómo hacemos un mapa de historias? Vamos acá, ya entramos en el libro, así que acá empiecen a hacer sus aportes. ¿Cómo hacemos el mapa de historia de usuario? Lo que dice Patton es que lo primero que tenemos que hacer es, cuando tenemos una idea o cuando queremos empezar a contar cómo funciona nuestro sistema o nuestro producto, el producto que estamos por desarrollar, lo primero que deberíamos hacer es, sí, acá lo tienen a Gary, lo primero que deberíamos hacer es pensar la idea. Una vez que la pienso la idea, automáticamente lo escribo. ¿Sí? Él dice que la escribamos en un post-it. ¿Por qué? Porque él dice que todo aquello que discutimos sin escribir, al final se pierde. O sea, perdemos la idea principal, ¿sí? Entonces, un minutito, por favor. ¿Puedo acotar algo ahí? ¿Cómo? ¿Puedo decir algo ahí? Sí, por favor. Lo que decía también es que póngale, estamos hablando y a uno se le cruza una idea por la cabeza, entonces en ese momento como que no es el tiempo ideal para expresar esa idea, entonces se sigue hablando de lo que se estaba hablando, digamos, y más adelante ya no es tiempo de esa idea que tuviste en ese momento, entonces por eso por ahí, cuando tuviste la idea de anotarla, entonces más adelante para no perderla. Exacto. Ni bien tenemos exacto, esa idea de sobreescuchar. Ni bien tenemos una idea, escribirla para que justamente no se pierda, ¿sí? Para que no se pierda en la conversación del resto de las cosas. Incluso muchas veces cuando estamos hablando del mismo tema, ¿sí? O estamos explicando una idea por ahí, si no escribimos en el momento cuando se nos ocurre la idea, perdemos el sentido de lo que queríamos hacer. Entonces, ni bien la pensamos, escribirla. Cuando tengamos el momento, la oportunidad o cuando nos toque nuestro turno, explicar esa idea, explicar lo que queremos decir con esa idea, centrándose en lo que realmente queremos transmitir, pero sin irnos en los detalles, como dice Clarice, ¿sí? Explicar el concepto, digamos, ¿no? Sin entrar en el cómo lo vamos a hacer, ¿no? Explicar el qué es lo que queremos representar con esta idea, ¿sí? Y una vez que la explicamos, ubicarla físicamente en el lugar en donde nosotros consideramos que debería estar ubicada esa idea, ¿sí? Cuando la ubicamos en el lugar en donde nosotros consideramos, nosotros que somos los que tuvimos la idea, consideramos que debería ir esa idea, comienza la etapa o la tarea, la actividad de enmarcar la idea. ¿Qué significa esto de enmarcar la idea? Acá es donde todos vamos a empezar a discutir qué significa esto, por qué la necesitamos, qué pasaría si la hacemos, qué pasaría si no la hacemos, cuándo se debería hacer esta actividad, en qué momento, cuál es la prioridad, cuáles son las cosas que espero conseguir, cuáles son los resultados que espero conseguir. Fíjense que en ningún momento digo el cómo. ¿Lo ven? O sea, siempre estoy en el qué, siempre estoy enmarcando mi idea, ¿sí? En ese enmarcado mi idea, me voy a ir un poquito más adelante, vamos a identificar también cuál es el usuario. Acuérdense que ese era uno de los tips que nos daba para pensar en el usuario. ¿Quién es realmente el que va a hacer esto? Para intentar identificar todas las relaciones que puede tener. Y en este enmarcar la idea, puede ser que decidamos o que nos demos cuenta que en realidad esta idea, esta historia que la puse en este lugar, en realidad va más arriba, va más abajo, va más a la derecha, va más a la izquierda. ¿Sí? Y ahí también, en cuanto a los usuarios, los roles decía que a partir de tener estas tarjetas y comenzar a charlar sobre las mismas, y da una explicación, puede ir surgiendo los distintos roles, se pueden ir
diferenciando a partir de la Exacto, charla. se pueden ir diferenciando más roles. Bien. Bien, entonces, acá venía justamente esto que estaba comentando el compañero, entonces empezar a describir un usuario o un cliente y empezar a identificar un rol me va a permitir identificar otros roles e incluso identificar otras funcionalidades u otras necesidades, ¿sí? Entonces, identificar el rol me permite enmarcar de mejor manera la historia que estoy queriendo contar, ¿sí? Porque voy a saber cuáles son las necesidades, o voy a intentar, o me va a ayudar a definir las necesidades de cada uno de los usuarios. Y en base a esto, una vez que ya tenemos esto pensado, volver a contar la historia de usuario, ¿sí? Cada vez que yo cuente, es como un ciclo repetitivo, cada vez que yo cuente la historia de usuario me va a permitir ir, o vamos a poder entre todos ir reorganizando las historias, ¿sí? Comunicando esta experiencia, comunicando este conocimiento, intentando encontrar cuáles serían las mejores soluciones, ¿sí? Yo, profe, algo interesante de acomodar la historia es que implícitamente consideramos que aquellas que están más alto como más importante en el tiempo es como si leemos algo de izquierda a derecha, consideramos que lo que está en la izquierda implícitamente pasa antes, sin decirlo, que lo que está a la derecha. Así que facilita mucho el... Exactamente, muy, muy bueno, que es justamente lo que iba a comentar ahora. Esto es, lo que se hace es, se organiza en la manera que tenemos de leer los occidentales, voy a decir los orientales, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, ¿sí? Y de esta manera entendemos que lo que está más arriba es lo prioritario y lo que está a la izquierda es lo que pasa antes de lo que está a la derecha, ¿sí? Bueno, y después da algunos consejos de cómo leer. Bueno, se lee de arriba hacia izquierda, de izquierda a derecha, perdón, entonces entre cada historia de usuario se va utilizando la palabra luego. Estos son un poco tips simplemente, ¿no? De cómo se debería ver. Además, mediante este trabajo de hacer o de contar las historias de usuario, vamos a ir identificando las épicas e incluso vamos a ir identificando los temas que nos van a permitir crear estas grandes historias o estas grandes historias que luego probablemente se vayan a convertir en los módulos de nuestra aplicación, ¿sí? Entonces, ¿cómo se organiza físicamente el mapa de historia? Les decía yo hoy, la línea de tiempo. Arriba vamos a poner las épicas, epopeyas o actividades de usuario que vayamos identificando, y abajo de cada épica vamos a ir poniendo las historias de usuario que corresponden con esa épica. Y se organizan, vamos a ir poniendo a medida que las vamos contando. Un minutito, chicos. Disculpen, chicos. Bien, entonces la idea es que el mapa nos sirva para entender el sistema de principio a fin y para contar el sistema a cualquier persona que necesite tener el conocimiento. A ver, una vez que hacemos el mapa de historias de usuario, ¿qué pasa? ¿Qué les parece? A ver quién me... Arrancar con los detalles, profe. Sí, vamos a suponer que ya hicimos todo, ya tenemos todo el detalle, ya estamos todos, ya está. ¿Qué hacemos con ese mapa? ¿Qué pasa con ese mapa? ¿Se queda ahí? Tenemos que establecer las prioridades. ¿Ya está? Y ver qué cosas hacer y qué no. Ya hicimos todo eso. Ya todo hicimos. Hicimos las prioridades, establecimos lo que hacemos, comenzamos a trabajar ya. De hecho, elegimos las que van al primer sprint y comenzamos a trabajar. Podría ser minimizar el costo y creo que decía algo así como fabricar más. No necesariamente. Ver cuánta plata El tenemos. mapa de historia,
No, mejoro la pregunta, porque a lo mejor estoy haciendo mal la pregunta. Creo que estoy haciendo mal la pregunta. ¿El mapa de historia de usuario es fijo? No, le podemos presentar al cliente por ahí en una de esas, tira alguna que otra. El cliente está con nosotros haciendo el mapa, ¿eh? Ojo. El product Bueno, pero owner, si el cliente se pone a representa. ver el mapa, puede que se le ocurran nuevos requerimientos que requiere y pues podemos seguir modificándolo, ¿no? ¿Por qué? Porque son historias de usuario, profe, y eso ya Porque es son una historias de característica de usuario. la historia de usuario, que se pueden ir. Porque al final, exacto, porque al final el mapa de historia de usuario es una herramienta que me sirve para organizar el Product Backlog. Y como ya vimos la clase pasada, el Product Backlog no es algo fijo, ¿sí? Y Product Backlog, técnicamente no podríamos modificar solamente lo que se esté desarrollando, profe. no entendí la pregunta, Raúl, la O afirmación. sea, que las historias de usuario las podemos modificar a menos que se esté desarrollando. Todas las historias de usuario se pueden modificar, incluso las que se están desarrollando. Lo que pasa es que las que se están desarrollando, en teoría, hasta que no termine el sprint, no las voy a cambiar. Eso sería la promesa. Exactamente, eso sería el objetivo, el compromiso. A lo que me comprometo, a realizar esto. ¿Sí? Entonces, mientras estoy en el sprint, en teoría, y aclaro en teoría, porque ahora cuando veamos Scrum la semana que viene o la siguiente, vamos a ver que en realidad eso también puede cambiar. En teoría, lo que me comprometí en el sprint no lo puedo cambiar. Exactamente, no se fija, constantemente vamos cambiando las historias de usuario. Bien. Y si está en desarrollo y una vez que termina y se quiere cambiar, ¿eso ya involucra un costo aparte, ¿no es cierto? ¿O no? Sí, pero lo vamos a ver la semana que viene. Bien. ¿Ok? Sí. Lo vamos a ver cuando hablemos de Scrum. Lo vamos a ver cuando hablemos de Scrum, ¿ok? Vamos a explicar bien toda esa parte. Bien, entonces, una vez que tenemos, que comenzamos a hacer para otra cosa para la cual nos sirve el mapa de historia del usuario, es justamente encontrar aquellas cosas que no están muy claras. Eso que no sé qué va a pasar entre esta historia y esta historia. Contando el mapa y contando el sistema y explicando cómo creemos que debería funcionar el sistema, vamos a encontrar los huecos esos que nos faltan rellenar con historias de usuario, ¿sí? Y además, una vez que tengamos las historias de usuario, vamos a poder entrar dentro de la historia de usuario y empezar a ver todos los detalles y todas las opciones que tiene esta historia de usuario, ¿sí? Todos los pasos por los cuales puedo ir con esta historia de usuario, cuáles son las actividades que tengo que hacer, el detalle en profundidad de cada una de las cosas. Ojo, sin entrar en el cómo, ¿ok? Profe, tengo una... El pensar la historia de usuario en el end-to-end, esto que hablábamos la clase pasada, ya te doy la palabra, ¿sí? Pero sin entrar en el cómo. Sí, tengo una duda sobre esta parte y es que las actividades serían como la historia de usuario y los pasos ya no son más historia de usuario o también son historia de usuario. No, las actividades, lo que él llama, Patton llama actividad, son las épicas, acuérdense. Él llama actividades del usuario a las épicas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Que recién al principio les dije. Que Patton dice actividades de usuario en vez de épicas. Y los pasos serían la descomposición de estas historias de usuario grandes en historias de usuario más pequeñas. El detalle serían las tareas que hay que hacer en cada una de las historias de usuario. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, okay. Bien. Bien, entonces, las épicas actividades del usuario o epopeyas
se conocen como el nombre de columna vertebral, y las historias de usuario es lo que se conoce como el esqueleto andante, que cuando veamos otras historias, otras prácticas, también vamos a ver que se usa el mismo concepto, pero la idea es, el esqueleto andante es el conjunto de historias que va a hacer funcionar al sistema, ¿sí? Que va a hacer que el sistema vaya tomando o vaya llegando al objetivo que nos habíamos establecido. ¿Dudas hasta esta parte, chicos? No, profe. Bien, vamos a hacer entonces una pequeña actividad. Esta actividad es una actividad que me propusieron los alumnos del 2019 y me parece súper interesante para entender el concepto de mapa de historias de usuario, para entender cómo se hace un mapa de historia de usuario. Vamos a hacer un pequeño taller en equipos, ¿sí? Nuevamente voy a crear la sesión de grupos, ya cada uno sabe su sala, voy a crear 10 salas, cada uno ya sabe cuál es la sala que le toca, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un mapa de historia de usuario, teniendo en cuenta que el objetivo es, acuérdense cuando íbamos a la facultad, ir a clases a la mañana y llegar temprano. Apúntenlo porque luego voy a sacar esta filmina. Entonces, el objetivo de nuestro sistema, de lo que tenemos que modelar, es ir a clases a la mañana y llegar temprano. ¿Lo apuntaron? ¿Tomaron nota? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a tener unos 10, 15 minutitos y voy a intentar esta vez ser rigurosa con el tiempo, ¿sí? Entonces, vamos a tener 15 minutos y van a tener que determinar cuál es el usuario al que apuntamos. ¿Cuál sería el usuario? ¿Cuál sería nuestro usuario tipo? ¿El estudiante? El estudiante. Bien. Y pensar en el conjunto de actividades que tenemos que realizar, ¿sí? Para conseguir nuestro objetivo de ir a la mañana a clase y llegar temprano. Entonces, piensen en el conjunto de actividades y vayan poniéndolas en orden. ¿Sí? A ver qué me dicen en el chat. Bien. Piensen en el conjunto de actividades y vayan poniéndolos en orden, ¿sí? Por ejemplo, acá tienen una actividad, la primera actividad sería salir de la cama, ¿sí? Entonces, intenten, si tienen actividades relacionadas, intenten, ir agrupándolas, ¿ok? ¿Se entiende lo que hay que hacer? Sí, profe. Sí. Bien. Son y 23. A las y 38 los vuelvo a todos. ¿Ok? No voy a alcanzar ir a todos los equipos. O sea, que el equipo que tenga algún problema, me llama. ¿Sí? ¿Vieron que me pueden llamar? Bien. ¿Alguien tiene dudas? ¿Hola? No, profe. Hola. Bien. Entonces, creo las salas, cada uno se va a su sala, del 1 al 10, como siempre, cada uno sabe su sala. Nos vemos en, bueno, y 39. Ay, no. Esperen. Esperen, nadie se va a ningún lado porque dice macana. No aparece la sala. No, olvídenlo. Hice mal, esperen. Volver a crear. 10, ahí está. Ahora sí, cada uno se va a su sala. Los que tengan problemas me avisan, porfi, y los voy añadiendo. Sí, eso iba a decir. Armado, profe. A ver, Martín. El grupo de ¿cómo era? ¿Ya probaste reiniciando? El equipo. Una puñalada en el corazón. El equipo ya probaste reiniciando. Me cuesta. Puntos cada vez que cometen eso. Oh, eso, empezamos a punto cada vez que digamos en grupo. Bueno, ¿comparto? Sí, por favor. Gracias, Fernando. Bueno, nada, ahí está, profe. Bueno, a ver, Martín. Tenemos esto. A ver. Me gustó más esto. Este ya conocía en el trabajo. Arre. ¿Quién le pasó el trabajo?
Arranca. Ya lo ver hicieron si se ustedes. puede poner en Esto ya lo hicieron antes, chicos. Ahí está. Bueno, arranca por la preparación previa que nosotros interpretamos que era desde el día anterior, ¿verdad? A ver, para Martín. Para Martín. Voy a mirar tu equipo. ¿Ustedes tienen gente de Globan acá? No, profe, leí el libro. Fue todo espontáneo, profe, porque no lo tiene fe. No nos creen. No, bueno. Más adelante, No, sí, profe. Además se baña el tipo, así que los no son. Bueno, a ver, vamos a ponernos serios. Bueno, vamos a ponernos serios. Respiremos. Bueno, a ver. No, primero toda la parte del día anterior, preparación previa, entonces Ajá. preparar los elementos útiles, mochila, barbijo, sube. Poner la alarma. Muy bien lo del barbijo. Configurar la alarma a las Muy 6, bien. está como tarea, cargar el Ajá. celular, higienizarse, Ujú. acostarse en la cama. Bien. Después la rutina matutina, que es salir de la cama, poner los pies en la tierra y apagar la alarma. Acá estábamos dudando porque algunos ponen la alarma lejos de la cama y otros ponen al lado. Ajá. Depende de cada uno. Higienizarse, acá se bañan. Ajá. La gente se baña. Desayunar, Importante, no están sucios. vestirse. Y después viene Ajá. la parte del viaje, que Ajá. incluye ir a la parada, ponerse el barbijo, la mochila y salir de casa a las 7, tomar el Ajá. colectivo, caminar a la facu, y Ajá. la última parte que es llegar a la facu, saludar a Julito, y eso. Saludar a Julito. Qué lindo. Habla de Bueno, probar que el iba a llegar a tiempo. re hecho antes. No, profe, para nada. No, profe, nos matamos, ¿en serio? No, muy bien, chicos, muy bien. Estábamos peleando, ¿no? Está bueno. Peleamos mucho. Me gusta mucho, chicos, está bueno, está bueno. De hecho, yo no voy a mostrar mi ejemplo y les pido después para ponerlo usarlo el año que viene. Nosotros no más lindo. A ver, vamos que estamos subiendo el nivel. Ahora va a sacar la Acá- cámara y acá va a mostrar su pizarra con los posits. No. A ver, ahora hace una pregunta Enzo, dice, en salir de la cama sería distintos usuarios, ¿no? O sea, por una parte los que se levantan, a ver, para que no leí si es un chiste. No, profe, no ver. existe. No, eso. O sea, una parte los que se levantan y apagan y otros lo apagan y después se levantan. Eso es el orden. Ellos establecieron este orden. En un rato podemos, o sea, en un rato, perdón. Puede haber otro grupo que haga distinto. Otro equipo, no es que no me corrigen. Otro equipo que hace distinto. Bien, a ver. Bueno, esto encima me lo ponen en inglés. Qué nivel, o sea, el nivel de los alumnos este año, increíble. Span-English. Bien, indoor tenemos también la preparación del día anterior, poner alarma, dormir temprano, que poner alarma tenemos que tener el teléfono cargado o dejarlo cargando la noche, setear la alarma. Tomar tecito ahí en la edad, chicos. Claro. Prender el ventilador, acostarse y cerrar los ojos, creo que una vez que levantarse, desactivar despertador, ducharse, cepillarse los dientes. Bueno, acá el chabón no se lava los dientes antes de dormir. O no lo pusimos. Sí. Preparar los Después apuntes. les paso la campaña dental que hizo mi hija para que vean. Bueno. Desayunar. Bueno. Informe. Ahora que llega el colectivo, esto es curso. Entrar a este segmento, mirar la transparente con la distribución de las aulas y nos dirigimos al curso. Muy bien. Muy bien. Cada sí, el desayuno no está balanceado. Bien. ¿Alguien más? Muy buenas las soluciones, chicos.
Bien, a ver, compartimos. A ver, ¿sí? ¿Se ve? Ajá, bien. 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 Ujú. Bien. Preparar los útiles, preparar los dispositivos, cargar dispositivos, poner alarma, acostarse. Apagar la alarma, levantarse, higienizarse, bañarse, vestirse, preparar desayuno, desayunar, limpiar cosas usadas, verificar que se cuenten con todos los útiles elementos necesarios, verificar la sube. El barbijo se están olvidando ustedes, ¿eh? Dirigirse a la parada, tomar colectivo, verificar la parada, bajarse del colectivo. Dirigirse a la facultad, entrar al curso. Bien. Me faltó el barbijo. No, Bien. no había pandemia cuando hicimos esto. No había pandemia cuando hicieron eso. Bien. Bueno, muy buenas soluciones, chicos. Muy, muy interesante. ¿Les ayudó un poquito a entender la idea del mapa? Ahora vamos a seguir con el ejercicio, ¿eh? ¿Les ayudó un poquito a entender la idea del mapa? ¿O ya lo tenían Sí, de leer el libro? Sí, profe. Lo difícil fue distinguir entre detalle El detalle. Bien, sí. ahora le vamos a dar una vueltita más para intentar hacer un poquito más de detalle. Bien, vamos a tomarnos unos 10 minutos de descanso. A las 3, bueno, a las 5, 17:05 volvemos y hacemos el Kahoot y luego seguimos, ¿ok? Ok, profe. 7:15. Suspendo la grabación, por favor, recuérdenme que ponga la grabación de vuelta ahora. Dale, profe. Bueno, más que eso, digamos. Entiendo. Y como digo, documento de imagen corporativa, que de hecho pues, lo cité porque esa imagen que aparece ahí es justamente un documento de imagen corporativa. Y en el libro, si no recuerdo mal, de hecho si pusimos esa imagen es porque hace referencia de manera explícita, digamos, a este ejemplo. Digamos. Pero bueno, nuevamente, puede ser eso, puede ser cualquier cosa, digamos, es decir, no todo lo que viene, digamos, no todo lo que nos llega, digamos, como requisito, digamos, al final necesariamente tiene que desencadenar en una user story, digamos. Esa es un poco la idea, digamos. Bien. Seguimos entonces. Muy bien, María José. María José, ¿cómo te dicen? María José, José. Majo. Majo dice. Bueno, yo igual te voy a cambiar el nombre, porque a mí me gusta más José, pero bueno, no importa. Bien. Seguimos entonces. Bueno, Majo sacó el primer puesto. Bien. Ahora se llama N, profe. ¿Eh? Se llama N, profe. Sí, está el curso primero. N, profe. Sí. Está bien. Bueno. La clase pasada y hoy también en el principio, cuando hicimos el repaso, hice hincapié en eso, en realidad no hay una fórmula para determinar lo que es el valor. El valor es algo subjetivo y depende de la persona o del cliente del negocio lo que le va a aportar valor o lo que no le va a aportar valor. Lo que sí es cierto es que cuando estábamos hablando, y si vemos el manifiesto ágil, decimos, ¿no?, que uno de los principios, incluso los valores, apoyan lo de
entregar valor cuanto antes. Eso en teoría está bien, pero la realidad es que al principio de los sprints, cuando yo comienzo a trabajar en un nuevo proyecto, lo lógico es que al principio, los sprints del inicio, en realidad no entreguen tanto valor, sino que lo que se hace en esos sprints al principio es ayudarle al usuario, al product owner, a entender el producto y a descubrir lo que le aporta de verdad valor, ¿sí? Vamos a tener 1 o 2 sprints o 3 sprints, depende de la complejidad del proyecto, donde lo que vamos a hacer es vamos a entregar poco valor, pero porque en realidad vamos a estar centrados en ayudar al cliente a descubrir nuevas necesidades. Una vez que ya tenemos esto un poco más consolidado, vamos a comenzar con los sprints en donde realmente vamos a ir entregando valor, ¿sí? Porque ya sabemos lo que el cliente necesita, con lo cual vamos a ir enfocando la solución a eso que él necesita, con lo cual vamos a entregar valor y la curva va a ser como exponencial. Va a ir subiendo. Luego, hacia el final del proyecto, vamos a llegar nuevamente a una especie de meseta en donde en realidad no vamos a entregar tanto valor, sino que lo que vamos a hacer es, vamos a mejorar el valor que ya hemos entregado, ¿sí? Etapa de correcciones, etapas de ajustes, donde vamos a ir ajustando un poquito más la funcionalidad que el cliente realmente necesita. Lo que sí es cierto que para poder entregar valor, yo lo que necesito hacer es priorizar cuáles son las historias de usuario, determinar cuáles son las historias de usuario que son más, que le aportan ese valor o las que le aportan más valor o mayor valor al usuario. ¿Cómo se hace la priorización? Y acá aclaro que la priorización, tanto la construcción del Product Backlog, es decir, escribir las historias de usuario, como ordenarlas por valor, es una de las responsabilidades del Product Owner, ¿sí? ¿Cómo voy a priorizar o qué se debería tener en cuenta al momento de priorizar las historias de usuario? En primer lugar, el beneficio que me aporta, ¿sí? Pero el beneficio que me aporta frente al costo que tengo en desarrollar esa historia de usuario y teniendo en cuenta el riesgo que tengo al no desarrollar esa historia de usuario, ¿sí? Entonces tengo que hacer como una especie de análisis de costo-beneficio teniendo en cuenta el riesgo en el cual puedo incurrir si no implemento esa historia de usuario, ¿sí? Si esa historia de usuario tiene menor valor o incluso no tiene valor. Bien. Existen muchas maneras de realizar esta priorización, les voy a contar algunas y luego les voy a contar la que vamos a usar nosotros. Hay una forma de priorizar que se llama filtro de priorización, que fue propuesta por Ladas en el 2008. Básicamente lo que él hace es dividir el Product Backlog en columnas, ¿sí? Entonces pone las columnas con 3 columnas de P3, P2 y P1, donde las columnas, la P1, que serían las de prioridad 1, son aquellas historias de usuario que tienen que ser hechas de manera inmediata. Las P2 son aquellas en las cuales podemos esperar un poquito más, y las P3 serían las menos prioritarias, ¿sí? Además, le agrega el concepto del WIP. El concepto del WIP lo vamos a ver cuando veamos Kanban, pero básicamente el WIP lo que me indica es la capacidad de trabajo que tengo. En este sentido, lo que me está diciendo acá es que prioritarias de manera inmediata solo puedo tener 2. Prioritarias de nivel medio puedo tener 4 y prioritarias de nivel inferior puedo tener 8. El resto de las historias de usuario las tengo acá. ¿Qué significa esto? Que yo estas las voy a hacer de manera inmediata. Una vez que termino de hacer estas, es decir, que las paso a la columna del done, ¿sí? Del hecho, voy a comenzar con la siguiente. Y luego voy a comenzar con la siguiente. Luego tengo que volver a hacer un análisis del backlog, ¿sí? Para ver cuáles de las que me quedaron en el backlog van a ocupar cada una de los lugares en las columnas. Esto es una manera de organizar el trabajo simplemente. Otra forma de organizar muy parecida a la anterior es la pirámide de priorización, ¿sí? También es muy similar a lo anterior, simplemente que lo ubica en manera piramidal, y acá en el nivel 1, en el nivel más prioritario, solo puedo tener una actividad, una historia de usuario, ¿sí? Funciona de la misma manera que la anterior.
Otro método que se utiliza, y este es un método heredado, bueno, todos los métodos en realidad tienen algo de la ingeniería de software clásica, pero este en particular se utilizaba en la metodología estructurada, ¿sí? Que es el método Kano. ¿Escucharon hablar de este método? No. No, profe. Un personaje de videojuegos. ¿Alguien dijo algo? No, decía que es el nombre de un personaje de videojuego, nomás, pero más de eso no lo escuché. ¿Kano? No sabía. ¿Qué videojuego? Así Mortal como la Kombat. imagen. Mortal Kombat. Mortal Kombat. Esa es mi época, no conozco. Bueno, yo igual no jugaba, yo juego, como no me digan algo del Sigue Tetris, estando igual, no. ¿Sigue estando? Bien. Entonces, bueno, ahí les puso el profe el concepto de lo que significa el WIP, ¿sí? Bien, el método Kano lo que dice es que todos los requisitos yo los tengo que dividir o los tengo que clasificar más que dividir en obligatorios, en necesarios, en no esperados y en indiferentes. ¿Cómo voy a dividir o cómo voy a clasificar estos requisitos? Para pensar en un requisito obligatorio es aquello que el cliente me dice que necesita, ¿sí? Es lo que el cliente me está pidiendo como necesidad básica. Denme un minutito, por favor. Bueno, son las cosas que necesita el cliente sí o sí que el sistema realice. Vamos a pensar un ejemplo que uso mucho, que los que ya hicieron agilidad con nosotros ya me lo habrán escuchado decir, pero es imagínense que nos vamos a un bar a tomar algo. Si nos vamos a tomar algo, un requisito obligatorio, ¿sí?, es que me sirvan lo que yo pido. Si yo pido una cerveza, un requisito obligatorio es que me traigan la cerveza. Si yo pido una coca, lo que sea que pidan, el requisito obligatorio es que me traigan eso. No me va a hacer más feliz. No me va a hacer más feliz porque es algo que yo estoy pidiendo. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es lo mínimo. Lo mínimo para que yo esté cómoda en el lugar a donde vaya a tomar algo es que me traigan lo que yo pida. Es obligatorio, ¿sí? De hecho, si no me cumplen el requisito obligatorio, lo más probable es que me vaya del lugar. ¿Se entiende? Sí. ¿Hay alguien? Bien. Sí, profe, se entiende. Bien. ¿Cómo clasifico los requisitos como necesarios? Los requisitos necesarios son aquellas cosas que son esperadas, que no es lo obligatorio, pero que yo espero. No hace falta que yo lo pida, ¿sí? Pero que yo espero eso, que el cliente espera. Por ejemplo, si pido una cerveza, lo que espero es que la cerveza esté fría. ¿Se entiende? No hace falta que yo le diga al mozo, tráeme una cerveza fría. Se entiende que si pido una cerveza, que es lo obligatorio, y que es que lo que si no me traen me voy, para que me sienta más cómoda y me sienta feliz, necesito que la cerveza esté fría. ¿Sí? Bien. Sí, ya sé que lo entienden. Bien. Los no esperados. Los no esperados son aquellos requisitos que en realidad yo no me espero, pero que cuando me los traen hace que el cliente como que se fidelice. Hay que tener cuidado con estos requisitos no esperados. ¿Por qué? Porque los requisitos no esperados, estas cosas que se me ocurren a mí, pueden jugar en contra. ¿Sí? Pueden hacer que el cliente, generarle al cliente necesidades que el cliente no quería. Puede ser que, y ya enfocados en desarrollo de software, luego me voy al ejemplo de vuelta, pero enfocados al desarrollo de software, puede que se conviertan incluso en desperdicio. ¿Por qué? Porque yo gasto mi tiempo, entre comillas, en hacer algo que el cliente no me pidió y que el cliente ni siquiera necesita. ¿Sí? Pero bueno, los requisitos no esperados, y volviendo al ejemplo, el maní. Que me traigan el manicito. Que me traigan, no sé, unas papitas fritas. Me traigan unos palitos, ¿sí? Eso sería el no esperado. Sí, está ligado con un bat smell. ¿Cuál era el bat smell al cual hice referencia recién? Que le estoy preguntando porque no me acuerdo el nombre.
Ah, ya me El de acuerdo. no pensar mucho Gold. tiempo, mucho más adelante. No, No, Gold algo era, no me acuerdo. El Gold Gold Platinum. Platinum. Gold El Platinum. Gold Platinum, exactamente. Muy bien. Bien. Y el indiferente son aquellas cosas que en realidad al cliente ni le vienen ni le van. Y ahí, esos son los que esos no esperados muchas veces se convierten en indiferentes. Son esas cosas que al cliente ni le vienen ni le van, e incluso le pueden hacer que no elija nuestro producto. ¿Sí? Por ejemplo, yo en particular, esto es ya un ejemplo mío, yo me voy a un lugar, pido la cerveza, me traen el manicito y qué sé yo, y con el manicito me ponen un cenicero, y como yo no fumo, ya está como que me molesta que me pongan el cenicero. ¿Se entiende? Entonces, es importante identificar claramente cuáles son los obligatorios y cuáles son las necesidades, pero también es importante identificar los no esperados y los indiferentes, porque estos dos últimos son los que nos pueden hacer generar desperdicio, o nos pueden generar desperdicio. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Un minuto. Acá el profe se quiere unir con Elías. Bien. El método que vamos a utilizar nosotros para identificar los requisitos o para clasificar los requisitos es el método Moscow. El método Moscow es derivado del método Kano, ¿sí? Y lo que hace es definir cuáles son las historias de usuario que debemos hacer, identificándolas con una M, las historias de usuario que deberíamos hacer, las historias de usuario que podríamos hacer y las historias de usuario que no deberíamos hacer. Y acá en el método Moscow hace mucho hincapié en aquellas que no hacen falta. Y hace mucho hincapié en esas que no hacen falta cuando justamente estamos haciendo el mapa de historias de usuario. ¿Sí? Dice que o sugieren que cuando empezamos a hacer la priorización en un mapa de historia de usuario, empecemos a analizar aquellas que realmente no le aportan valor al cliente, que no hacen falta que las hagamos, ¿sí? Y nos enfoquemos en esas puntualmente. ¿Por qué? Porque en esta conversación que nosotros tenemos, en este proceso de escribir, pensar, explicar, ubicar, hacer el tema del framework, hacer el tema de los usuarios, los roles, etcétera, etcétera, puede ser que por esa misma conversación, o es más propenso que en esa misma conversación, los desarrolladores propongan cosas que el usuario no necesita. Entonces hay que prestar mucha atención, hay que saber escuchar al usuario para identificar justamente estas cosas que no hacen falta hacer. ¿Sí? Bien, ¿cómo se hace esto? Para cada una de las historias de usuario le vamos a ir poniendo o vamos a ir analizando si se debe hacer o no se debe hacer. Si no se debe hacer, directamente le ponemos la W, ¿sí? Ahora, si la debemos hacer, tenemos que identificar cuál es la prioridad. ¿Es algo que debemos hacer? Le ponemos una M. ¿Es algo que podríamos hacer? Le ponemos una C. Una S. Es algo que deberíamos hacer, una S. Algo que podríamos hacer, una C. ¿Sí? Ya me lié con las letras. A ver qué dicen. Entendí la referencia. Profe, ¿puedo volver a explicar lo de las letras? Vamos. La M es must, debe hacerse. La siguiente filmina. La siguiente. Bien. Sí. Esperen un ratito que voy a hacerlo. ¡Ay! Lo voy a hacer. Lo voy a escribir. Se los escribo. Bien. Lo que nosotros deberíamos hacer acá es, a ver si me funciona el anotador y todo esto que hago siempre un lío. Lo que nosotros deberíamos hacer es, para cada una de las historias de usuario, empezar a decir, la primera, ¿con qué rigurosidad tenemos que hacerla? O sea, ¿qué tan prioritaria es? ¿Es una prioridad? ¿Le aporta muchísimo valor al cliente? Le ponemos una M. Ya perdí el ratón otra vez. Ay, odio esto. Es algo que... Dame un minuto. No hice todavía lo que me dijeron que tengo que hacer. Bueno, perdí el ratón. Ay, parezco tonta con esto.
¿Cómo era para recuperar el ratón? Ahí está. Denme un minuto, chicos, que perdí el ratón, perdí todo. Ahí me voy y vuelvo. Ahí está. Vamos, les explico sin escribirle porque si no se me hace un lío. Bueno, es algo que tengo que hacer, le pongo una M. ¿Sí? Incluso puedo tener distintos niveles de M. Puede ser que, y acá mezclo un poco con la pirámide de la priorización que veíamos hoy. Yo puedo tener M's que son necesarias, que sí o sí las tengo que hacer, pero que son, como por decirlo de alguna manera, urgentes, entonces le pongo una M1. Puedo tener M's que pueden ir para el siguiente sprint, le pongo una M2. Pueden tener M's que puedo esperar un poco más, le pongo una M3. ¿Sí? Puedo tener alguna historia de usuario que en realidad no es prioritaria con nivel 1, o sea, no es una que debería hacerse, sino que podría hacerse. Entonces le pongo una S. ¿Sí? Lo mismo, dentro de las S puedo tener diferentes niveles de S. Nuevamente, la pirámide de priorización. Puedo tener aquellas historias de usuario que podrían hacerse. ¿Sí? Entonces a esas les pongo una C. ¿Sí? También dentro de la C puedo tener diferentes niveles de C. Y puedo identificar algunas que no debería hacer, entonces a esas le pongo una W y las descarto. ¿Se entiende? Para ver el mouse, panel de control, mouse, opciones del puntero, habilitar, mostrar la ubicación del puntero al presionar la tecla control. Gracias, Fernando. Ahora, ¿se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bueno, a ver si ahora puedo borrar y borrar todos. Bien. ¿Para qué me va a servir esto? Esto me va a servir justamente para identificar cuál es el producto mínimo viable, el MVP. ¿Alguien escuchó la charla de Lean del profe? La O no es nada. Las letras son la M, la S, la C y la W. ¿Alguien escuchó la charla de Lean Startup del profe? No, entiendo que no. Bien, no, me simplifican la vida. ¿Por qué? Porque el concepto este de MVP que vamos a ver ahora es distinto al concepto de MVP del Lean Startup. Es similar, pero es distinto. Igual si alguien vio la... Abrir el micrófono. ¿Por qué es distinto, la profe? NBA también puede complicar la vida. Dice el profe que si alguien vio la NBA también me van a complicar la vida. Pero bueno, vamos a centrarnos en software, no en la NBA, no en el deporte. Estaba con problemas de la NBA y me tuvieron que ayudar por eso, profe. Porque se me mezclaban las cosas, porque significan dos cosas opuestas. Bien. ¿Por qué es distinta a la de la charla del profe? Vos viste, Matías. Porque acá en realidad, bueno, es que en Lean Startup, se estoy haciendo un lío con el Filmina otra vez. Claro, vamos a hablar del producto. No, es el producto mínimo viable. Porque en Lean Startup utilizan el concepto para ir probando la idea de negocio. ¿Cómo es, Mariano? ¿Puedes explicarle por fin? Porque yo hago un lío. No, la idea es más o menos lo que dice la profe. Lo que pasa es que en realidad la diferencia es que el método Lean Startup de Eric Ries no es solamente para hacer software, digamos. Entonces, como no es solamente para hacer software, es más abarcativo, digamos. Entonces, simplemente eso, digamos. Entonces, un MVP en el ámbito de Lean Startup puede no ser un producto de software, digamos. Es decir, porque estás queriendo crear en realidad en el ámbito de una startup es un modelo de negocio, digamos. Entonces, para probar y validar tu modelo de negocio,
podés tener un MVP que no sea software, digamos, y que realmente sea algo totalmente distinto y da igual, digamos. Entonces es el concepto, o sea, el corazón es el mismo, digamos, el producto mínimo viable. De hecho se llama igual, no solo en las siglas, pero bueno, la diferencia es que el concepto es más abarcativo porque su función no es la de entregar un producto de software que genere valor y que entregue valor y que permita validar conceptos, sino es simplemente entregar algo para poder validar un modelo de negocio, por eso. Bien, acá en agilidad vamos a utilizar este concepto del producto mínimo viable para determinar, pregunta de examen, lo mínimo por lo cual el cliente nos va a pagar. El producto mínimo viable es la mínima funcionalidad por la cual el cliente nos va a pagar. Dicho en otras palabras, la primer release. Eso es el producto mínimo viable. Acá tienen un ejemplo para que hagamos, para que tratemos de identificar bien cuál es el concepto, ¿sí? Si yo lo que estoy queriendo vender es diferentes tipos de donuts o rosquillas, para empezar, no voy a sacar al mercado esto, sino que primero voy a probar si tengo clientes para vender, con lo cual primero saco una dona normal, una rosquilla normal, ¿sí? Después le empiezo a poner, una vez que ya encuentro clientes que me van a pagar por esto, adorno el producto para que me paguen por esto, ¿sí? Vamos a otro ejemplo, y para que entendamos bien el concepto. Por eso les decía yo que el producto mínimo viable se relaciona con la primer release. Si yo lo que quiero vender es un coche, ¿sí? Por lo mínimo que me va a pagar el cliente, va a ser este modelo que tenemos acá abajo. No la rueda, porque con la rueda el cliente no puede hacer nada. ¿Sí? ¿Lo ven, chicos? Entonces, en la primera release le entrego esto, después en la segunda release le agrego la caja, en la tercera release le agrego el techo y modifico un poco las cajas y le voy dando una forma más bonita, y en la cuarta release le entrego el producto terminado. Si lo que le quiero vender es este coche. Sí, un Citroën. Ahora, fíjense la diferencia, fíjense cómo cambia el objetivo. Si lo que le quiero vender es un medio de movilidad, este segundo caso sí puede ser un producto mínimo viable. ¿Por qué? Porque primero le vendo un monopatín, después le vendo una bici, después le vendo una moto, después le vendo... ¿Se entiende? Pero fíjense que acá cambió el objetivo. Así como está el ejemplo, ninguno de estos dos son productos mínimos viables. Para venderle un coche, un auto, perdón, el último solamente es un producto mínimo viable. Pero el del medio, profe, sí cuenta como mínimo producto viable si el objetivo fuese un método de transporte nomás. Claro, es lo que dije. Si el objetivo es un medio de movilidad, el del medio cuenta. Pero como mi objetivo es venderle un coche, un auto, solamente el ejemplo válido es el de abajo. Pero el último me hizo acordar un poco al tip de slice de cake. ¿Puede ser? Sí, exacto. Sí, esa es la idea. Porque en realidad el producto mínimo viable es un producto end-to-end. Apoyo los beneficios que define RISE. Evitar la conversión de la necesita, incrementar el aprendizaje. Bien. ¿Se entiende el concepto, chicos, de lo que es un producto mínimo viable? Profe, Sí, profe. desde la primera release ya tiene que ser un MVP. Es que la primer release es el MVP. No es que tiene que ser un MVP. La cuarta release ahí sería el producto terminado. La cuarta release sería un producto terminado, exactamente. Ok. Sí, por eso, a la aclaración que puso Mauro, el concepto de MVP en el ámbito de Lean Startup es más abarcativo. ¿Vale? Es simplemente eso. ¿Se entiende? Seguimos entonces. ¿Cómo obtengo esta MVP o cómo obtengo esta primer release? La primer release
como mínimo, y acá digo, como mínimo va a tener todas las M's. Todas las historias de usuario que identificamos como que tienen que hacerse. ¿Se entiende? Todas las M del Moscow. Todas las M's de nuestro mapa de historia o de lo que analizamos del mapa de historia hasta el momento. Eso es la primer release. Profe, si bien en el dibujo se muestra que hay una línea de tiempo, sí o sí, en una segunda release empezamos de ceros, digamos, otra vez. ¿Cómo? Que al salir la segunda release volveríamos a empezar. Al salir la segunda release y teniendo en cuenta que el mapa de historia se va actualizando constantemente, yo voy a tener que volver a hacer toda esta priorización utilizando el Moscow y ahí voy a sacar la segunda release. Y así voy a ir sacando cada una de las releases. Pero para cada una de las releases yo voy a tener que hacer todo el análisis de nuevo. Como mínimo, les decía la primera release, todas las M's. Perdón, profe, me perdí, dice que dijo, pero ¿quién define algo como las M? Las M las define el Product Owner, porque es el que sabe cuáles son las prioridades. En conjunto con el equipo, si estamos trabajando con un mapa de historias. En realidad es lo que se negocia. ¿Sí? Esto se puede negociar. Esta de la negociación que decíamos del método Invest incluye la priorización, la negociación de la priorización. Les decía hoy yo, como mínimo las M, ¿por qué? Porque dependiendo de cosas como la velocidad del equipo, que son cosas que vamos a ver más adelante, pero ya se las voy diciendo, la velocidad del equipo, el tamaño de los sprints y si el cliente me pone restricción de fechas, puedo incluir alguna S o incluso alguna C. Pero como mínimo, la primera release tiene que tener las M que haya identificado hasta el momento. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. ¿Entiende? Bien. Entonces, vamos a seguir con el trabajito que estábamos haciendo hoy. Vamos a ir de vuelta a nuestro objetivo de ir a clase temprano, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a volver a mirar, vamos a ver si surgen nuevas actividades, nuevas historias, vamos a dividirlas, vamos a ordenarlas, las agrupamos bajo un mismo título, como hicieron el equipo de Martín, que creo que era Drake, ¿dónde está tu coche? ¿No? Ya probaste reiniciando. Ah, ya probaste reiniciando, perdón. Como hicieron los ya probaste reiniciando, entonces las agrupan, bueno, y los otros equipos también lo hicieron así. Las agrupan y después piensan o las ordenan en prioridad. Identifican cuáles son las M para armar un MVP, ¿sí? Hagan para cada una de las historias, vean si es una M, una S, una C o una W. Y armen el MVP. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe, sí. Bien. Vamos a las salas de vuelta. Abro las sesiones. Los que no pueden ir solos, esperamos que todos se vayan y ahí los meto yo, ¿sí? Abro las sesiones. Hacemos 20 minutos a las y 25. Ya está abierto todo. No sé si soy el único que el cerebro medio que se le apagó después del Kahoot. Maxi, ¿no querés que... ¿Qué pasó? No, le iba a decir a Maxi si no quería compartir en la pantalla, entonces trabajamos sobre eso y ya vamos priorizando. Claro, eso yo estoy buscando el link de donde estábamos laburando, no encuentro. Acá está. ¿El Miro? No, sí, el Miro, acá está, ya encontré.
Ah, ya encontramos. Yo nunca cerré la pestaña por eso. Ajá. Si alguien quiere el link, lo pego de vuelta. Ah, lo pego de vuelta. Sí, si puedes pasar, por favor, yo no lo tengo. Ya lo puse en el WhatsApp. ¿Qué hay que hacer? Dale, gracias. Hay que identificar las M o... Identificar la prioridad, digamos, es MSCW. Ajá. M aporta mucho valor al cliente. S podrían hacerse. No, M es must. M son los must, ¿no? S es should, se debería. La C es se puede. La W es no. Deja poner color a los fósiles, ¿no es cierto? Sí, le puedes cambiar color. Preparar útiles puede ser. Bueno, no sé. Para mí que comparta uno nomás y tipo le decimos, se me hace mejor, más cómodo porque... Sí. Y para ahí no debatimos chocarnos. sobre las M. Sí. Maxi, compartí vos que sos el líder en esta tarea. Teniendo en cuenta que todos podemos ver el coso, no hace falta que comparte la pantalla. Ahí está, listo. Listo. Bueno, dale, no queríamos ver tus cosas tampoco, bro, pero... Queríamos ver tus chats privados. Yo no entendió nada. Bueno, ¿qué? Bueno, Maxi, Priorizamos cambia vos entonces. nomás. Dale, arranca por la izquierda. Queríamos identificar las M primero, creo. Poner alarma. Poner la alarma para mí debería ser un M. Y acostarse Sí, es necesario para poder despertarse. ¿Sabes qué es lo que es opcional? Que podría, en realidad, Primero las higienizarse. M, después las opcionales están por... Higienizarse, acá cuando me tratan de sucio, higienizarse es un debería, un se puede. Bueno, primero las M están... No siempre te da Identificamos tiempo. las M primero. Desayunar, Sí, primero ponele. Claro, Que sí. no sea tan importante, pero higienizarse. Poner alarma y acostarse. Toda bueno, sería una M. la línea de desayunar están conectadas, así que limpiar puede dejar todo sucio y irte. No es, o sea, no, podés lavar cuando volvés, no es tampoco un... O sea, podría, es un C. poner la alarma y acostarse sería una M. Vestirse la M. Sí. Yo digo que todo lo de desayunar no es M. Para mí desayunar también podríamos ser tipo el S, deberíamos, pero por ahí si S. saliste Claro, tarde, exactamente. no llegás a Sí, desayunar y te vas nomás. S. Sí, Es para ese. mí también. Lo Vestirse mismo es M. poner a cargar los caso. dispositivos eso también. Lo voy a Levantarse de la aclarar, cama. vestirte es M, porque no puedes salir Levantarse sí debería ser ni un con la M. ropa con la que dormiste. Claro. ¿Por qué bañarse C? ¿Cómo? A veces no te da el tiempo. A veces te va todo catingola. Pero se lavan los dientes por lo menos. Sí, los dientes por lo menos. A veces te alcanza para cepillarte los dientes nomás y después, chao. Apagar la alarma puede ser M. Sí. Porque si pusieron que hay que Sí. apagar. Sí, Claro, no, si sí, hay que pusimos poner poner. alarma como M, apagar la alarma sería M también. Pa' M. Sí. Sí. Si al final estamos haciendo todo nomás. Sí, todos arriba. Mira, ya dividió la tarea. Ahora es lavarse los dientes, aparte higienizarse. Lo dividió y lo puso como... Ahí está, me gusta. Preparar Podrías poner Es dejar higienizarse, bañarse arriba y después abajo detallamos Dale. cuáles. Y el de preparar útiles y dispositivos y cargar. Preparar dispositivos, útiles para mí sí, sería ese. M. Sería M y los otros dos C. Es ideal Claro, que pero sea M. fíjate que sería en previa, entonces para mí sería S, porque puede que lo hagas
y si no lo haces, bueno, va a tener una repercusión. Claro, la hace cuando te levantás, digamos. Sí, está bien. Está bien. Claro. Para mí ese no. Ese de esos tres, entonces. No, deberían estar todas las M No, en la debe misma estar todo línea, arriba. sí, Lo que eso pasa estaba que pensando. Lo que pasa es que lo pusimos alineados, digamos. No, sí, pero deberíamos dejar en la misma ¿No era línea que la de cada las categoría. historias de... Ay, perdón, Majo. Sí. Ay, no pasa nada. ¿No era que las historias de usuario eran las de arriba Vamos arriba. y abajo eran como las tareas? No, No, la de todos son previa historias de usuario. preparación Tareas no son las pusimos. épicas. Después Maxi le puedes poner un mismo color a la gema, bueno, nada que ver. Forma horizontal, digamos. Los colores en realidad que le pusimos, Jockfield, que te conté los colores, fue para dividir entre las diferentes etapas nomás. Sí, sí, no, entregó el sentido. Aunque si partimos de la ubicación, que lo de primer nivel es lo más prioritario, sí no tendría sentido cambiarle el color. Verificar que la sub esté bien cargada, eso no es M, exacto. Bajarse del colectivo es M si estás en el colectivo, si tomás el colectivo. Si podés ir a pata, entonces no es M. Claro, consideramos que va en colectivo. Si tomar el colectivo es totalmente opcional, ninguna de esas es M. Es dirigirse a la facultad y entrar al curso. No, bueno, podemos partir de que tiene que ir en colectivo, capaz. Bueno. Claro, por eso partimos que sí va en colectivo. Sí. Entonces sí. Pero entonces todo el proceso de ir al colectivo es M. Sobre todo verificar la parada debería ser ese. No es que lo deberías hacer sí o sí, pero podrías chequear. Preparar los útiles al final se dejó como S, pero iríamos sin nada. Es que normalmente a veces ya pasa que nomás. Para mí preparar antes sería M, sí, y lo que es opcional es verificar si hiciste bien, porque estabas apurado con eso. Lo que pasa es que preparar los útiles para el día siguiente es una situación ideal, tipo, está bueno que se cumpla, pero no te vas a morir si no preparas los útiles al día siguiente. De último se va a tardar. En la facultad vas a ir igual. No tenemos ninguna otra historia de preparar las cosas. Claro, si no, entonces, ¿con qué como va? eso no pasa, te vas sin nada. Sí. Para Yo mí opino es lo mismo que Mauro. Parece que también es llegar a la facultad a tiempo. Sería ese. Sí, yo también lo de los dispositivos deberían ser eso. ¿Cómo, Steffi? No entendí lo que dijiste. Creo que para mí también es lo del dispositivo, lo del dispositivo para mí es C. lo de... Si esta acción es M, si necesita tomar el colectivo, entonces todo lo del colectivo es M. Verificar la parada sí puede ser opcional, porque uno baja por automático. Yo tomaba el colectivo, me iba durmiendo y me despertaba justo en la parada, así que no verificaba nada. No sé cómo. Habilidades. Si bajarse el colectivo también es... Y sí, M. Debería. Sí. No hay una teletransportación del colectivo del piso. Verificar la parada yo la pondría como C, no como eso. No tendríamos más nada que sea C, entonces. Para mí verificar la parada sería C. Sí. Por cierto, ¿vieron que preparar útiles pusieron M? Si ese no fuese M, si fuese un S, este verificar sería M. Es uno de los dos. Uno del otro. Por eso digo.
Por eso es más probable que prepares mí es más antes si sabes que para tenés mí que es- quedar temprano a que no llegues a verificar si estaba bien lo que Claro, hiciste claro, el en día esa anterior. perspectiva sí, pero para mí verificar que esté todo es más importante. Pasa que tu verificar no solo controlás que estés, no en ningún momento Pero si pusimos nunca a hacer las preparaste, cosas. no vas a poder verificar nada. Claro, por eso. Y Sí, sí, o sea, yo hubiera hecho eso Y 1000 veces. confías en lo que hiciste antes porque por Llego ahí a si la no te da el puerta de mi tiempo. casa, reviso la mochila, está todo, listo. Y ahí recién salgo de mi casa. Tocás nomás la mochila a ver si. Pero teniendo en cuenta eso de que el objetivo es llegar temprano, sí, conviene hacerlo el día anterior. Por eso, conviene, debería. ¿Por qué no dio tanto tiempo para hacer esto? No sé. Para mí que ya quiere que termine la clase, ¿no? El sentimiento es mutuo. Deberíamos ver si hay para agregar más historias de usuario. Claro. Ah, sí. La idea es que nazcan también a partir de acá otras historias que no las hemos contemplado antes. Bueno, si querés agregar una historia más, mira que te agrego la de verificar saldo en sube, boludo. y lo dejo como S porque Activo, baja. lo dejo como en S porque podría, o sea, está bien, podrías verificar el saldo. Pues puede ser una C, puede ser una C. Me inclino más por la C que por una S. Porque si Sí. evaluamos con respecto a las Pues otras vos te vas con S, saldo no- negativo y llegás ahí a menos 30. Bueno. Sí, bueno, pero no es el punto de análisis. Y ¿no? Lo lógico es que en algún momento de tu vida cargaste la sube, capaz el día anterior. Le hackeaba con el teléfono ahí nomás. El NFC. En día de exámenes, acostarse y dormir es opcional. Consulto nomás la diferencia entre higienizarse y bañarse. Porque Lo está lavar los partieron dientes porque higienizarse se refiere a bañarse. Ah, no. Ahora higienizarse es. No, Lavarse hay que la borrar cara. eso. Hay que borrar eso. ¿Qué va a hacer? Sí. Ponerse perfume. Perfumarse, vamos a poner después de vestirse. Nada, borramos No, nomás. sí, pasa que ahí ya sería muy una tarea. Sí, no, por eso, no. De higienizarse no sé qué onda. Pero lavarse los dientes también es una tarea. Ah, sí, sí. Pero ahí, Lo que pasa es que sí, claro, pasa que ahí lavar los dientes debería, tipo, si lo vemos como, ¿qué tareas harías, digamos? Vamos a ver, para. Baño, Recuérdense el Cada slide vez más, chicos. Lo pusimos como Podemos prioridad, separar, digamos. lavarse Raúl, los para un dientes. ratito, porque todos los demás quieren hablar con él. ¿Qué, chicos? No, que digo que lo de lavar los dientes lo ponemos como una prioridad. Y si Sí. hay tiempo, te bañas, digamos. Es por Claro. eso, digamos. Sí, para mí, yo coincido. No sé qué más podemos agregar. Hay que ver hay que ver cómo es el tema de diferenciar entre lo que es una tarea y lo que es una historia de usuario. Porque sí, como dijeron, lavarse los dientes suena más como una tarea. Tiene una secuencia de pasos, sí, pero las tareas del hotel de usuario serían que se Va abrir al baño, agarrar el cepillo, poner el poner el dentífrico. dentífrico con el cepillo. agite. Pero apagar la alarma, eso sí es una tarea, no tenés secuencia de paso. Es parte de despertarse. Método, lavar los dientes.
Al menos que quieras racionalizar el agua, Max. Claro. Ahí lavarse la cara. Y ahí le decís eso ahorita, pero... Sí, tema de- Lo que decía de armar el MVP, ¿cómo sería eso? ¿O ya está armado? No. Claro, sí. Todas las M. Claro. Fíjate que con todas las M's, cumpliéndolas, vos llegas al objetivo de llegar temprano. Sí. En teoría, ya. Esa es la forma de saber que esté bien clasificado también. ¿Está bien? ¿Está bien? Claro, ahí te das cuenta, por ejemplo, si te dirigiste a la parada y te equivocaste en la parada, no rompas con eso. No llegás. Y no. Es que para tomar el colectivo tienes que estar en la parada. No, bueno, por eso. Para bajarte el es una colectivo tienes que forma- tomar el colectivo. Es una forma de diferenciar, digamos, la N y la S. Eso está todo ahí, tipo, en una secuencia, ¿viste? Para tomar el colectivo, tenés que irte a la parada. Para bajarte el colectivo, tenés que tomar el colectivo. Para dirigirte a la facultad, tenés que bajarte el colectivo. Y para entrar al curso, tenés que irte a la facultad. Está muy encadenado eso. No sé si está muy bueno, digamos, porque viste que la historia de usuario En tiene que realidad, ser... antes de entrar al curso, deberíamos entrar a la facultad. Y es dirigirse, sí, bueno. no, yo entro por la ventana, ¿eh? Yo entro por la ventana. No, ya porque fue. dirigirse hacia la facultad es Dirigirse- tipo bajarte e ir a, digamos, Sí, sí, caminando. sí. Pero bueno, Llego a la facultad y entro al curso le por la agregamos ventana. uno entrar a la facu, ¿no? ¿O no? Sí, lo agregamos. Ponemos uno acá, entrar a la facu. Podríamos agregar como un S, consultar en alumnado el aula. ¿El curso? Que el día 1, ¿eh? Pero sí. Claro, pero sí, yo también lo pensé, pero Ponelo abajo. eso si lo vas a hace el poner- primer día, ponelo eso lo abajo hace el de- primer día nomás, ¿viste? Pero Y después lo ya mismo no. para mí lo de armar los útiles, para mí el primer día, después lo En vas a realidad verificar que depende, esté ¿viste? todo. Porque si vos sabés que cambian, tipo, Claro, deberías- si no hay materias sí que sí, por ahí cambian el aula, ¿viste? Pero sí, El lo día del podría, parcial también, que cambia de aula. podría ser como, no, M sería como verificar cursos. O sea, verificar aula, ponele. Como Sí, ese. podría ser. Viste que la gente, parece que le mandaba un mensaje a tu compinche y le decís, che, ¿y qué curso es? Listo. No te fuiste a preguntar al alumnado. Ponele, si ¿Cómo lo vas a van, poner, chicos? ponele C. Entonces ¿Ah, iría profe? acá, digamos, ¿no? Bien, profe, Iría- ya terminamos. Bien. iría- a ver. ¿Ya están en condiciones de volver? Sí. Bien, buenísimo. En un Estamos ratito los terminando agregando llamo. más tareas, profe. Bien, muy bien. Los llamo en un ratito entonces. Bueno, Bueno, ¿están de acuerdo con ese que puse ahí? Verificar aula. sí. Ponele C. Sí. Para mí no es un debería, es un podría. Bueno. Sí, entonces. ¿Qué onda? ¿Volvemos? ¿Qué hacemos? Che, verificar la parada no era referido a la parada donde te vas a bajar. Pero es la misma idea con el verificar el Claro. aula. Sí, sí. ¿Por cuánta es esa verificar la prueba? Si queremos, podríamos agregar como un S, preparar el mate. Sí, por supuesto. Como el de preparar el desayuno, pero el del mate. Pasa que el mate es un útil escolar, acá están, preparar útiles para el día siguiente, el mate. Ahora, armar el mate ya es otra cosa. Depende de dónde armás el matecito para la facu. Ya, ¿dónde podría ir eso? Sería poner. Acá, entrar al curso y poner armar el mate. O para entrar a la facultad, verificar aula, cargar el termo, acá abajo verificar el agua, cargar el termo. Yo te digo cómo yo hacía,
Yo cargaba la hierba el día anterior, armaba todo el coso, llegaba a la facu, entraba a la facultad, me iba a lo de Pedro, cargaba el termo, subía el curso. Pero bueno, eso sí le quería agregar al tema de mate. No sé qué opinan los demás. Si quieren, le agregamos, dejamos. Como quieran. Ya, para mí ya está. Ya. Sí, lo de preparar mate, sí, me parece. Ponelo así, ¿no? Ponelo ahí abajo de verificar ahora. Cargar el termo. Cargar el termo. Sí, pero tendría que estar el... Que sea todo completo porque... Sí, preparar el mate, poné. Preparar el mate. Chau. ¿Con ese o...? Con C para mí. Ah, no vi que ubicaron no me había dado cuenta de eso. Y que las Z Les más ponemos, abajo. si no, unas líneas como la de arriba para separar y para mostrar que la primera línea es el MVP. O si mostramos, hay que mencionar eso, que la primera línea de M van a ser el MVP. Sí. Copiar la línea de arriba, le pongo ¿no? Ah, está bueno lo que está poniendo Cosón. Escribile ahí MVP. Listo. O release. MVP. O pero no le puedo escribir. Primer release o MVP. Yo diría MVP porque es más cortito y... Sí. Pero no le ponga como un post-it, no hay un texto, así no va a poner. Acá al costado. Pegale vos, Maxi, que tenés todo el puto. Uy, no, ¿qué es esto? Aquí está flechita, que es la puta. No, o sea, lo que está en cuadrado que está hasta el final. Anda mi cursor. Ahí girar. Ahí está. Ah, bueno, ya pusieron ahí. Chau, no escribí Yo a nada. la derecha, pero porque tipo entrar al curso es el último positivo. Por eso nomás. Pero sí, en cualquier lugar es indistinto. Yo diría que el textito este MVP tiene que ir acá abajo en el medio para indicar que esto es el MVP, porque acá arriba me parece que estás explicando la flechita que sería la línea de tiempo. Y me gustaría que este programa deje de tirarme pop-ups diciendo, ¿sabes que puedes hacer de tal cosa, de tal cosa? Y no sé si a mí nomás me pasa. Raúl, vos probaste ayer recurso, ¿verdad? ¿Cómo? Vos probaste el recurso ayer, ¿verdad? Sí. ¿Me quieres putear? Gracias. No, te voy a felicitar, boludo. No, prefiero que me puteen, porque la verdad que no, fue un desastre ese examen de mierda. Yo aprobé, por eso no me quejo tanto, pero sigo caliente que el tipo me dijo que no descontaba. Ah, sí. Yo le dije así, veo que está la opción ahí para limpiar. ¿Por qué puta está eso? Para limpiar la respuesta. Sí, yo estaba con Rodo también, dijo no descuenta. Yo también. A llorar a la iglesia, ahora no hay chance. Sí, no, fue un golpe pero comparado con lo que fue el año pasado, ese que tenía que escribir toda una hoja, sacarle foto y hacer el gradiograma, no. Yo me calenté porque estaba fácil, por eso no. Me equivoqué en pavada y con lo que me restó, ahí no pude aprobar. Ya está. No, es que sí, hay muchos que consumaron los puntos y no le daban, no tenía sentido, y ahí hasta que uno pasó una foto que decía menos 10 puntos, fue como, ¿qué? Encima menos 10, ni siquiera como Nancy Chica que te sacaba la mitad de un punto. No, fue muy... No avisaron nada de eso. Estamos esperando que nos llamen nomás, que se cierre todo. Sí, solo se va a cerrar esto, creo. Y 25, falta más también. Ah.
A ninguno le jodió ayer por la cámara, dónde estaba apuntando, ni que la luz, ni esto otro. Rosina era eso. Los que estaban con Rosina. A uno le volvió loco. Mostraron que tenía al costado, que eso, que tal. ¿Por qué no mirás tu pantalla? Te veo la mitad de la pantalla, todo brilloso. Boludo, en el mío yo miré mi cosa y no se veía nada la pantalla y dije, está bien. No me van a romper el bus. Ahí está. Ahí volvemos. Vamos directo, ¿no? Sí. Ahí, bueno. Bueno, ¿estamos todos? Sí, profe. Bien. A ver qué equipo comparten. Compartimos nosotros los Magel. Bueno, dale. Ahí comparto. Profe, nosotros tenemos un par de dudas ahí también. Bueno, ahora vemos el de usted entonces. Avísenme si se ve. Se ve, qué lindo. El fondo nomás no me gusta, pero bueno. Se ve. Bueno, nosotros teníamos dividido así. La primera pregunta, ¿estos serían las épicas, no, profe? Las epopeyas. Esas serían las épicas, exacto. Épicas, Bien. epopeyas, sí. Buenísimo. Entonces tenemos cinco epopeyas definidas así. Bueno, tenemos estas historias de usuario, que en este caso serían las actividades. Bueno, la primera la definimos que tendría que estar en el MVP, digamos, que es de suma importancia, verificar la disponibilidad del transporte, crédito combustible, que es digamos, esto lo verificaría el día anterior. Ajá. A cargar la mochila con los libros de apuntes, no lo vimos, o sea, debería, pero Bien. no lo vimos que hace, digamos, el producto, que es llegar temprano. Ok. Por eso lo definimos como una S. Ujú. Descansar, en el flujo de descansar, preparar la ropa apropiada, la definimos con S. Ujú. Crear alarma a las 6, la definimos que debería, digamos, porque Sí. por ahí si se olvida de crear la alarma, por ahí no se levanta temprano, bueno, y no llegaría temprano. Después a esto lo definimos como que podría estar, obtener las condiciones óptimas de la habitación para el descanso. Ok. Bien. Que también lo podríamos, bueno, depende, lo podríamos convertir en want. Pero Bien. la definimos como una C. Bien. Acostarnos a las 23:30, como que debería. Debería. Levantarse a las 6 al sonar la alarma, como una Sí, M. una obligatoria. Bien. Claro. Y bueno, y esto es un poco, nos estamos riendo ahí, pues le pusimos a todos con una C. Lavarse la cara, desayunar, lavarse No, los dientes, no, ustedes también como el otro equipo, no, los dientes se tienen que lavar. Los dientes es una M. Bueno. Bañarse. Me niego a tener alumnos que no se lavan los dientes, ¿eh? O sea, Pero la idea es llegar temprano. Claro. Creo que todos pensamos pero lo con mismo. los dientes limpios. Igual o sea, me lavo los dientes. Lavar los dientes consume tiempo, profe. Podríamos lavar los dientes. Hay que definir las prioridades, profe. ¿Cuál? Bueno, los pobres Y- colectiveros, el que se sienta al lado de ustedes. Ah, el tapaboca va a ayudar igual cosa. Sí, ay, qué asco, no me digan lo del tapaboca. O sea, porque encima de eso. Bueno, a ver, va a seguir bajando. Sí, quizás sí, debería ser Están desaprobados todo lo que no se lavan los dientes. Bueno, quizás sí, capaz lo podríamos poner como una S, porque también hace, si como pusimos una colocarse, M, ¿qué como una S? el tema es llegar temprano. Bueno, pero si lo pones una S es que se espera que se laven los dientes. Claro, tenés razón, sí. Bueno, a Bueno, ver. en el flujo de traslado, salir de la casa al departamento, como una M, recurrir a la parada colectiva, acceder al auto remis, dirigirse al lugar de destino, como una M, dirigirse al aula de la clase, como una M.
Y acá el MVP, formado por todas las M's. Bien, bueno, bien. Salvo lo de los dientes, me gusta. Siguiente equipo. Matías. Sí. Ponele una M a los dientes, Matías, porque... Comparto ahí un momento. Ahí está. Dale. Bueno, nosotros lo hicimos así. Se ve ahí, ¿no? Sí, chiquito, pero se ve. No sé si lo puedes agregar Sí, lo agregamos un poquito. poquito. Ahí se ve mejor. Sí. Primero, las dudas que teníamos es, ¿se tiene que hacer esto sobre solamente, bueno, la primera duda, Sobre el detalle. Sí. esto tiene que ser, estos son historias y estos serían tareas? No, en realidad estas son, a ver, las verdes serían los temas. Sí, las verdes son como... Los temas. Las amarillas serían como las épicas, epopeyas o tareas, actividades del usuario. Y las naranjas serían las historias de usuario. Historias. Bien. A ver, en este caso en particular es muy, muy tarea, pero en realidad la idea del mapa es así. Claro, o sea, las naranjas serían las historias. Sí, por eso teníamos la duda, porque en realidad tipo, nosotros lo habíamos hecho como que esto eran tareas y esto eran historias, digamos. Pero está bien. Está bien. Y las M se ponen sobre o sea, la priorización se hace sobre las letras, solamente sobre las historias que son estas naranjas, digamos. Exacto. Bien. Bien. Entonces, dicho esto. Sí, bueno, pusimos ahí que esta es una M. En realidad también pusimos esto, digamos. Esto es una M, desayunar, lo pusimos como una C. Ajá. Tomar el colectivo lo pusimos como una S. Ajá. Y entrar a la clase lo pusimos como una M. Bien, bueno. Entonces, despertarse M. está como una M. Apagar el despertador lo pusimos como una S. Podría apagarse solo. Sí. Vestirse lo pusimos como una M. E ir al baño lo pusimos como una M. Bien. Ahí ir se al lavan los baño dientes. incluiría lavarse los dientes, sí. Bien. Calentar el agua, bueno, acá fue donde surgió, digamos, la duda, porque cuando empezamos a ver estos, dijimos, no puede ser más que esto, digamos. Ajá. Y ahí surgió la duda, digamos. Esto lo pusimos como una W, como una W, todos están como una W. Ok, no desayunan. Y lo que pasa es que al ya esto ponerlo como algo opcional, digamos, entonces está bien. Todo esto podía ser, podía obviarse. Bueno, esto está una S, acá pusimos como una C, preparar los útiles, podrías ir a escuchar nomás la clase. Esta lo pusimos como una S, si así hay que ir a una parada. Esto lo pusimos como una W. Esto lo pusimos como una S, subir al colectivo. Y lo mismo para eso. Bueno, igual y acá, eso si vamos en colectivo, pagar es obligatorio, chicos. No sé si lo saben, pero... O sea, esa fue la mejor puntuación que le pudimos dar. Bien. No le conocía al chofer. Bien. Bueno, y acá, por ejemplo, también surgió la duda de si en esta columna nosotros tenemos alguna que dependa, por así decirlo, de lo que estamos haciendo acá, en esta otra. Por ejemplo, bajar el colectivo. Claro, por ejemplo, bajar del colectivo. Ahí en... ¿Qué pasa? Debería tener la misma prioridad que las otras. Que las otras de acá, digamos. Claro, porque si yo no me subí, no me voy a bajar. Claro. Una actividad que no la puedo hacer. De hecho, yo creo que tiene que ir en la otra columna. Que tiene que ir acá, digamos. Sí, en la otra. Para mí sí. Ok. Pero bueno, es mi opinión, ojo. Ustedes me pueden decir no porque no sé qué, está todo bien. Porque lo que pasa es que también acá supongo que deberíamos hacer un cambio también porque como lo pusimos tomar el colectivo, digamos. Está viajar bien. en colectivo debería ser. O algo viajar así. en colectivo, algo por el estilo. Bien, caminar a la facu, ingresar a la facu y ingresar al aula. Sí. Bien. Eso sería bien. todo. ¿Alguien tiene más dudas? Lo importante de esta actividad, chicos, es justamente la discusión esta que se genera cuando ustedes están haciendo esto. Esto de, por más que ahora ha sido en broma, ¿no? La discusión de intentar entender qué es lo que cada uno entiende por levantarse, qué es lo que cada uno entiende por desayunar, qué es lo que cada uno entiende por ir a la facultad, ¿sí? Bueno, acá tienen el ejemplo, pero lo paso rápido porque en realidad los ejemplos que estuvimos viendo están más completos que estos, ¿no? Entonces,
Eso es lo importante. Toda esa discusión y el tema de esto va antes, esto va abajo, esto va arriba, esto es obligatorio, esto lo tenemos que hacer sí o sí, eso es lo importante del mapa de historias de usuario. Tarea para el jueves que viene. ¿Alguien rinde mesa? ¿Es sin interrupción de clase, profe? Es sin interrupción de clases. Ay, ni un día. Tenemos recu de recursos nomás, profe. Recuperatorio de recursos. Bien. Todos tenemos recuperatorio. El aula completa. Bueno, para el jueves que viene, hacen el MVP del producto que estábamos definiendo de Netflix. ¿Sí? ¿Sí o sí? Ok. Bien. Sí. Entonces, para el jueves que viene, el producto de Netflix y lo suben al Slack. ¿Ok? Ok, profe. Ok, profe. Y no estamos conectados. Sí, sí. Pueden cambiar si quieren. Pueden cambiar, no hay problema. Mientras me compartan lo que hayan hecho, no hay problema. ¿Ok? ¿Esa era la pregunta, Maxi? ¿Maxi era? Sí, creo que era Maxi. Bien, pueden cambiar sin problema. Sí, no, si les creo, chicos, no creo que me estén mintiendo. Al otro Maxi le contesto. Bien, lo dejamos acá. Para el jueves que viene entonces esto, nos vemos el lunes. Voy a intentar subir mañana la documentación para intentar cumplir con una de las solicitudes de que se suba antes el material. Sí, por favor, Emiliano, compartan en Slack en la unidad 2. Fernando, ¿ibas a decir algo? Ah, Emilio, decime. No, la saludaba nomás, buen fin de. Ah, hasta luego, buen fin de. Chao. Chao, profe. Chao, profe, nos vemos. Chao, profe. Adiós.